Bien, vamos a empezar la clase, estimados alumnos de tercero de Administración de Centros de Cómputo. Seguro ustedes han visto en la clase de hoy, corresponde analizar las diversas preguntas que hay en inglés. Por lo tanto, coloco acá en esta hoja, vamos a poner diversas o diferentes clases de preguntas en inglés. Bien, vamos a explicar algo muy importante con respecto a las diferentes clases de preguntas en inglés. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que tenemos preguntas directas y preguntas indirectas. A ver, vamos a ver. Preguntas directas. Y luego vamos a explicar cada una de ellas. Preguntas indirectas. Bien. En primer lugar, la semana pasada estuvimos viendo las famosas question word, ¿verdad? Que son palabras interrogativas, palabras para hacer preguntas. Hemos visto, por ejemplo, dentro de las question word más comunes, what, which, where, when, why, how, who. Bien, entonces estas question word tienen jerarquía y van primero, pues, en una pregunta, ¿no? Van en primer lugar. Por ejemplo, voy a armar una pregunta directa de la que vimos la vez pasada, la semana pasada. When is your birthday? Esta es una pregunta directa. When is your birthday? Coloco el signo. Es una pregunta directa. ¿Cuándo es tu cumpleaños? La pregunta está bien hecha, pero a diferencia de la pregunta indirecta, que también en español es de esa forma, indirecta también se dice, ¿qué te parece si yo te preguntara de esta manera? ¿Podrías decirme cuándo es tu cumpleaños? A ver, dime, ¿cuál suena mejor? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Podrías decirme cuándo es tu cumpleaños? ¿No te parece que la segunda suena más bonito, más educado, más respetuoso? Por eso a esta primera se le llama pregunta directa, when is your birthday? Y a la segunda es indirecta. Voy a escribir esa pregunta que acabo de mencionar en español. ¿Podrías decirme cuándo es tu cumpleaños? De la siguiente forma. Could you tell me when your birthday is? Analiza la pregunta, por favor. La primera, when is your birthday, es pregunta directa. La segunda, could you tell me when your birthday is, es pregunta indirecta. Analizamos palabra por palabra. Could es podría. You, tú. Tell es el verbo decir. Me se refiere a mí, ¿no es cierto? Tell me, decirme. When, cuando. Your, tú. Birthday, cumpleaños. Is. Observa la particularidad de esta pregunta. Esta palabrita is va al último, pero acá la encontramos en segundo lugar la palabrita is, que es el verbo to be. When is your birthday? Is va en segundo lugar, pero acá en la pregunta indirecta debe ir al final. Y la otra particularidad es que la pregunta indirecta consta de dos partes. Esta primera, que la estoy poniendo con rojo, could you tell me, podrías decirme, por ejemplo, si hago otra pregunta, podrías decirme si te gusta computación. Voy a hacer esa pregunta. Could you tell me if? Ese es el sí condicional. If you like computing.
Could you tell me if you like computing? ¿Podrías decirme si te gusta computación? También es una pregunta indirecta, porque directa sería solamente si yo hago la pregunta desde acá, ¿no? ¿Te gusta computación? Pero tendría que poner acá un do, el auxiliar do, así. Do you like computing? Do you like computing? Esa sería la pregunta directa. ¿Te gusta computación? Pero en la pregunta indirecta, el do no funciona, no va, no corresponde. Por supuesto que esto lo vamos a explicar en una clase exclusiva de preguntas indirectas, pero hago un ejemplo para que por lo menos veas que existe esa clase de preguntas llamadas indirectas que son más respetuosas. Bien, ahora vamos a ver la revisión de preguntas, empezando con el verbo to be. Revisión de preguntas con el verbo to be. Bien, lo primero que tenemos que decir para hacer la revisión de preguntas con el verbo to be es que el verbo to be emplea am, is y are para hacer oraciones tanto afirmativas, negativas, interrogativas, emplea esas tres variantes. Por otra parte, en tiempo pasado va a emplear was y were. ¿Qué te parece? Was y were en pasado. Bien, empezamos utilizando am. Usted sabe que am es usado por la primera persona yo. I am a teacher. Ahí es una pregunta afirmativa. Estoy afirmando. Voy a negar. I am not a teacher. Voy a preguntar. Am I a teacher? Y hago el signo de pregunta porque termina allí la pregunta. Am I a teacher? Utilizo ahora el is. Decimos, Ruth, a ver, Ruth is a pretty girl. Ruth is a pretty girl. Ahí dice Ruth es una chica bonita. Ahora voy a decir, Ruth no es una chica bonita. Ruth is not a pretty girl. Ruth is not a pretty girl. La voy a pasar acá abajo mejor la pregunta. Ahí. La negación, ¿verdad? Ruth is not a pretty girl. Ahora la pregunta. ¿Es Ruth una chica bonita? Is Ruth a pretty girl? Muñante, ahí está entrando Muñante. Is Ruth a pretty girl? La respuesta. Yes, she is. No, she isn't. Muy bien. Ahí estamos haciendo pregunta con is para la tercera persona. Ahora hacemos pregunta con are, A-R-E, are. Are you hungry? Are you hungry? ¿Tienes hambre? Atención con esta pregunta. ¿Tienes hambre? El alumno podría decir acá, no, pero ¿dónde está el verbo tener? Acá yo no lo veo. Veo el are, que es el to be, you, que es el pronombre, hungry. Hungry significa hambriento. Bueno, no hay el verbo tener, pero mira, ¿qué significa esta pregunta? ¿Estás tú hambriento? Hungry es hambriento, en realidad. ¿Estás tú hambriento? Pero como eso en nuestro idioma suena feo, lo arreglamos. ¿Y cómo lo arreglamos? ¿Tienes hambre? Bien, ante esta pregunta, ¿qué va a responder uno que habla inglés? Are you hungry? Yes, I am. O no, I am not. Bien, ahora hacemos pregunta. Bueno, otra vez con are. Por ejemplo, are they friends?
¿Qué significa are they friends? ¿Son ellos amigos? ¿Son ellos amigos? Yes, coma, they are. No, coma, they aren't. Muy bien, este es un repaso breve de preguntas con el verbo to be. En pasado sería pues was, were, las formas del to be. Y si yo quiero decir, estaba ella en la fiesta ayer, estaba ella en la fiesta ayer, como ella va a trabajar con was, entonces uso was al principio. Luego ella, she, was she, estaba ella, dice ahí, in the party yesterday. Was she in the party yesterday? ¿Estaba ella en la fiesta ayer? Respuesta, yes, she was. No, she wasn't. ¿Qué le parece? Ahora con where. Where va a trabajar con you, etc. Were you a good student? ¿Eras tú un buen estudiante? ¿Ah? ¿Eras tú un buen estudiante? Eras, ¿no es cierto? Were you a good student? Respuesta. Yes, I was. No, I wasn't. ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está clara la explicación? De forma breve. Esta clase la estamos grabando, por si acaso, como ustedes ya saben. Apenas termina la clase, unos 15 minutos, 20 máximo, estoy colocando la clase grabada en el aula virtual. Bien, vamos a hacer preguntas ahora con los demás verbos, porque nos hemos concentrado primero en el verbo to be. Los demás verbos, ponemos los demás verbos. Bien, los demás verbos, por ejemplo, en presente. A ver, Mireia Jurado está entrando. Decimos en presente. Bien, en presente los demás verbos utilizan los auxiliares. ¿Cuáles son esos auxiliares que utiliza? Do y does. Mucha atención a lo que voy a explicar, chicos, por favor. Bien, por supuesto que este do y does también va a ser para negar y para preguntar. Pero hagamos un ejemplo desde el comienzo, o sea, desde la afirmación. A ver, voy a decir, por ejemplo, a ver, decimos, mi hermano hace su tarea. My brother hace. Voy a utilizar el verbo hacer, ojo. Por favor, mire acá. El verbo hacer es do. El verbo hacer es do. El pasado del verbo hacer es did. Ese es el pasado, porque el verbo do es verbo irregular. Y su pasado, como ustedes ya saben, tiene su propia forma. Y en este caso es did. Bien, empezamos con my brother hace su tarea. Entonces voy a tomar el verbo do, pero voy a hacer esto. Ahí dice hace en realidad, para nosotros. En inglés es my brother does. Mi hermano hace. ¿Qué hace? Su tarea. His homework. Mi hermano hace su tarea. My brother does his homework. Este does, que lo voy a colocar con rojito, vamos a subrayarlo. Este does es como dice acá arriba, en este caso, parecido a does de acá, ¿no? Parecido. Pero, como el verbo es do, termina en o, le aplicamos la regla que dice que si vas a usar un verbo que termina en o, lo vas a usar en la tercera persona singular afirmativa, agrégale es. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea que este das no es este das de acá. Porque este das de acá, aunque lo ves parecido, este es auxiliar,
esta es la forma del verbo en presente para la tercera persona. Y repito, se le agrega es por la razón que termina en O, do. Ahora, atención, voy a decir, mi hermano no hace su tarea. My brother no hace, atención, negativo en presente. Does not do his homework. Chicos, ahí dice mi hermano no hace su tarea. My brother does not do his homework. Pero acá es momento que haga una pregunta. A ver, Jairo Diego. Observa acá el does, por favor. La pregunta es bien sencilla, bien lógica. Y observa el do. Acá dice, mi hermano no hace su tarea. ¿Cuál de los dos está trabajando como verbo y cuál está trabajando como auxiliar? ¿Qué dice Jairo Diego? El do está trabajando como verbo y el do como auxiliar. Das. El das. Claro, muy bien Jairo Diego Torres, te felicito, es correcto. Es correcto, así hay que razonar, chicos. Claro, estamos explicando que das es auxiliar para negar y acá estamos negando. Y el verbo no cambia nada. El verbo se mantiene intacto. No es como español. En español es el verbo el que se va moviendo, va cambiando, va variando su forma en español. Pero porque no usamos auxiliares en español. Pero como en inglés usa auxiliar, el verbo no tiene por qué cambiar. El auxiliar hace el trabajo. En este caso, ¿qué trabajo hace? ¿Qué función cumple el das acá? Junto con el not, de negar el do. Pero voy a hacer ahora la pregunta. ¿Hace mi hermano su tarea? Estoy preguntando. Empiezo con das, obligado, porque es el auxiliar. Y luego el sujeto que es my brother. Does my brother, y luego ponemos do. Y his homework. Y cierro la pregunta con el signo. A ver, ¿cuántas hay? A ver, si ha estado atento a lo que dijo Jairo. Does my brother do his homework? Significa, hace mi hermano su tarea. Observamos acá el does, ojo, y observamos acá el do. ¿Cuál es el verbo? ¿Does o do? ¿Cuántos hay? Do. Do. Correcto. ¿Y does qué papel cumple? Es como que el auxiliar, creo que dijo. Correcto, es el Auxiliar. auxiliar. No tiene traducción. No se Sí, traduce el does. de frente al Claro. En cambio acá, en esta primera, sí se traduce. Acá dice, mi hermano hace su tarea. Y el das, vamos a suponer que borro el das y pongo este signo. Perdón, este de acá. Que no es real en inglés, no existe este signo al comienzo. Lo coloco para que veas que ese das es como que fuera ese signo. Does my brother do his homework? Por lo tanto, hasta la forma de hablar cambia porque es pregunta. Does my brother do his homework? Acá dice, my brother does his homework. Estoy afirmando. Acá, my brother does not do his homework. Estoy negando. Pero acá estoy preguntando. Does my brother do his homework? Bien. Vamos ahora al uso de do como auxiliar. Empiezo diciendo, por ejemplo, a ver, tú haces tu tarea. You do your homework. Ahí estoy afirmando que tú haces tu tarea. Y el verbo hacer es do. Ese es el verbo. Está cumpliendo la función de verbo y de hacer. Tú haces tu tarea. Ahora voy a decir, tú no haces tu tarea. You do not do your homework. Ahí estamos negando. You do not do your homework. Mire, dos do. Dos do. ¿Cuál es verbo? ¿Cuál es auxiliar? A ver, vamos a preguntarle a Derian de la Cruz. ¿Cuál es verbo? ¿Cuál es auxiliar? El primero, ¿qué es? Verbo auxiliar. El segundo, ¿qué es? Verbo auxiliar. Derian.
Acá dice tú no haces tu tarea. You do not do your homework. A ver, Derian, ¿quiere participar? Si no, pasamos la pelotita a Ronaldo. A ver, Ronaldo, you do not do your homework. ¿Cuál es auxiliar? ¿Cuál es el verbo? Y son igualitos. El auxiliar es el primero, ¿Correcto? Y el segundo es el verbo. correcto. Muy bien. Por supuesto que también puedo unir acá y puedo... A ver, un ratito, chicos, que acá me están llamando. Voy a entregar un asunto nomás. Hola. Ya, mira. Ahí un ratito, ahí lo voy a... ¿Estás acá abajo? Sí, sí, acá arriba, pues. Arriba, 200. Segundo piso. Ya, ya. Ahí mi esposa lo va a bajar, ¿ya? Ya lo vemos. Bien, entonces mire, como dijo Ronaldo, efectivamente, do es el auxiliar, el primero, y do el segundo es el verbo. Y voy a unir, borro la O y coloco el apóstrofe. You don't do your homework. You don't do your homework. Muy bien. Así trabaja entonces el do como auxiliar. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar porque tenemos que hacer varias preguntas, porque hay varias formas de hacer preguntas en inglés. Bien, la siguiente forma va a ser en tiempo pasado. Hemos dicho que do en pasado es did. Do hacer, did en pasado. Empecemos afirmando en pasado. Decimos, a ver, vamos a hablar de alguien, por ejemplo, Robert. Robert hizo su tarea. Did his homework. Ahí dice Robert hizo su tarea. Robert did his homework. Robert hizo. El did está trabajando como verbo, chicos. En tiempo pasado. Verbo irregular. Did, ahí tiene traducción. Hizo. Bien. Voy a negar. Voy a decir Robert no hizo su tarea. Robert did not do his homework. En consecuencia, did acá ya no es verbo. Es auxiliar. No se traduce. El verbo viene a ser este de acá. Y dice, Robert did not do his homework. Robert no hizo su tarea. Como les dije hace un momento, en español el verbo va cambiando de acuerdo al tiempo. Esté en presente, en pasado, en futuro. ¿Ya? Pero en inglés el verbo no cambia. Solamente el verbo cambia en tercera persona singular afirmativo en presente. Solamente hay un pequeño cambio. Por ejemplo, si decimos my father, perdón, acá vamos a borrar esta de acá, y ponemos acá. Ya, my father trabaja. Y le ponemos una S al verbo trabajar, porque así es la regla. My father works in a company, en una compañía. Muy bien. Ahora digo, mi padre no trabaja en una compañía. My father, como es tercera persona, va a usar does not, y el verbo trabajar, work, sin la S, porque ahí ya no va la S. Esa es la regla gramatical. My father does not work in a company. Mi padre no trabaja en una compañía. Ahora, la pregunta, does my father work in a company? Does my father work in a company? Ahí también el verbo work no lleva la S. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí la única modificación del verbo ha sido en la afirmación. Se le agregó S porque es tercera persona y es afirmativo, presente simple. Pero en la negación, el verbo work se mantiene intacto, el verbo work se mantiene intacto. En cambio, ¿cómo es español? Decimos el verbo trabajar. Mi padre trabaja, mi padre, por ejemplo, decimos,
trabajó en pasado, en futuro trabajará, mira, va cambiando, ¿no? Pero bueno, entonces aquí estamos utilizando, en este caso, el uso de did en pasado, acá está como verbo, acá está como auxiliar, el verbo es este. Hagamos la pregunta. Decimos, ¿hizo Robert su tarea? Hizo. Bien, empezamos con did, luego vamos a Robert y luego vamos al verbo. Y su tarea. Y el signo. Did Robert do his homework? Por lo tanto, aquí dice hizo Robert su tarea. Acá está el verbo, ese es el verbo, y este did va al comienzo porque es pregunta. Así de sencillo. ¿Por qué va al comienzo? Porque es pregunta. ¿Por qué did? Porque está en pasado. Y el verbo no cambia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí yo creo que está claro también este punto. Vamos a continuar haciendo preguntas. Ahora vamos a emplear el futuro. El futuro, preguntas en futuro ponemos. Bien, en futuro vamos a utilizar, ponemos así, se usa el auxiliar will. Bien, pero antes déjenme explicarle que will también es nombre personal. A ver, ¿recuerdas a ese artista americano, Will Smith? Will Smith. ¿Quién no conoce a ese artista americano, no? Está ahí Will trabajando como nombre personal, como decir Juan, Robert, Will, nombre. Otra cosa que quiero decirles, will también significa voluntad, voluntad. Por ejemplo, vamos a suponer que un padre enojado le dice a su hija, mi voluntad es que no vayas a la fiesta. Mi voluntad, así. Es que no vayas a la fiesta. Listo, mi voluntad. ¿Cómo sería esa oración en inglés? Decimos, my will is that you don't go to the party. My will is that you don't go to the party. My will is that you don't go to the party. Muy bien. Entonces aquí estamos empleando will como voluntad. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver a will no como nombre personal ni como voluntad. Lo vamos a ver como auxiliar. ¿Se dan cuenta, chicos, que inclusive el did trabaja como verbo y también trabaja como auxiliar? No confundirlo. El do y el does también trabajan como verbo y como auxiliar. No confundirlo. Cada uno tiene su orden correspondiente. A eso se le llama gramática. Bien. Hacemos la oración entonces. Decimos, por ejemplo, yo iré a Lima. I will go. I will go y yo iré. ¿A dónde? To Lima. ¿Cuándo? Tomorrow. Tú irás a Lima mañana. Será you will go to Lima tomorrow. You will go to Lima tomorrow. Por lo tanto, todos van a emplear will. Y el verbo no va a cambiar para nada. Bien. Ahora decimos la negación. Tú no irás a Lima mañana. Futuro, tú no irás. You will not go to Lima tomorrow. You will not go to Lima tomorrow. Tú no irás a Lima mañana. Observe el orden donde va will. Ahora vamos a preguntar, ¿irás tú a Lima mañana? ¿Irás tú a Lima mañana? Es una pregunta en futuro.
Entonces, ¿cómo voy a empezar? Con el will. Will you. En segundo lugar debe ir el pronombre. Will you go to Lima tomorrow? Y signo de pregunta al final. Will you go to Lima tomorrow? ¿Irá ella a Lima mañana? Will she go to Lima tomorrow? Etcétera. Por supuesto que si acá respondemos a la pregunta Will you go to Lima tomorrow? Yo te pregunto a ti, seas varón, seas mujer, para mí tú eres you, ¿verdad? Y si tú hablas, tú eres primera persona, yo soy segunda persona. Bien. Entonces acá el que va a responder es la primera persona. Si se le está preguntando, will you go to Lima tomorrow? Él va a decir, yes, I will. Y si la respuesta es no, no, I will not. Muy bien. Claro que este will not también se suele contraer. De esta manera se borra la O y se pone, a ver, vamos a poner acá, mejor, acá. Want, así, want. Ahí estamos contrayendo, ¿ya? Contraer significa achicar, es decir, abreviar, ¿no? Ese es contraction en inglés. I want, es I will not. I will not es I want. Bien, acá, will she go to Lima tomorrow? Y acá me faltó la T. La respuesta va a ser, yes, she will. Y si es no, no, she will not. O también se puede contraer diciendo no, she want. Bien, chicos, así son las preguntas en futuro. Bien, chicos, yo creo que ha sido todo claro. Ahora quiero explicar en los breves minutos que quedan sobre el día de mañana que les toca abrir el cuestionario. Porque esta clase 8 no tiene tarea. Más bien tiene el examen, que es para mañana. Desarrollar el cuestionario como el mes pasado, igualito, a partir de las 8 de la noche. Ustedes pueden entrar a la clase virtual, ahí ya está el cuestionario preparado, pero está programado para que puedan abrirlo a partir de las 8 de la noche hasta las 11:59 de la noche. Dura 1 hora, pero la mayoría lo desarrolla en 15-20 minutos porque el cuestionario es fácil, chicos. Voy a decir 3 preguntas y ustedes me van a responder del cuestionario. A ver, Noelia Cáceres, la primera pregunta va para ti. Question word significa palabras interrogativas o palabras para hacer preguntas, ¿no? Question word significa palabras interrogativas. ¿Verdadero? Falso. ¿Qué vas a responder, Noelia Cáceres? Oye, Noelia no sabe, creo. No estuvo en la clase. A ver, ¿qué No dice? respondí por mensaje, creo, profe. ¿Ah? Por Xiomara, mensaje. por mensaje. A ver, ya, pero bueno. A ver, Xiomara, a ver, repito. Question words significa palabras interrogativas, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Ay, ay, ay. ¿Tú no estuviste en la clase que explicamos esto, Xiomara? A ver, acá vamos a ver en el chat qué respondió Noelia. Dijo verdadero. Ya. Sí, verdadero es la respuesta. Ya, Noelia, muy bien. Verdadero es la respuesta. Bueno, entonces ya saben la respuesta. Segundo, a ver, vamos a preguntarle en esta ocasión a Alex Mesa. A ver, Alex, mira esta pregunta bien facilita. Los imperativos se forman usando verbos. ¿Verdadero? Falso. Alex Germán Mesa Gala.
Los imperativos se forman usando verbos. ¿Verdadero? Falso. Ya, si no sabe la respuesta, dale, le vamos a preguntar a Jairo. Los imperativos, las órdenes, se forman de verbos. ¿Verdadero o falso? Va a responder, creo, ¿cuántas hay? Profe, verdadero. Claro, fue verdadero, chicos. Ya, la última. Un párrafo es un conjunto de oraciones. ¿Qué dice Alicia? Un párrafo es un conjunto de oraciones, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro. Muy bien, pues chicos. Entonces, chicos, estas son 3 preguntas de las 20 que vienen, son facilitas, exclusivamente de lo que hemos hablado en clase, de lo que hemos hecho en clase. Nada de lo que no hayamos hecho. Bien. Pero tú sabes que cuando abras tu cuestionario, la pregunta 1 puede ser para otro alumno la pregunta 15, la pregunta 10, porque sale así al azar. ¿Entiendes? Eso se hace con el fin de que el alumno no le esté pasando a otro la respuesta. La 1 es verdadero, la 2 es falso, porque puede ser la 2 o otra. Pues chicos, ha sido un gusto. Ya el tiempo va a terminar, vamos a volar y nos vamos a quedar hablando al aire. Ha sido un gusto. Nos vemos. Goodbye.